Bienvenidos como siempre a este espacio del mar, espacio que hemos creado para difundir y darle visibilidad al trabajo de las y los investigadores de nuestro centro de investigación. Hoy tengo el gusto de conversar con Claudia Anleu e Isabela Ricó. En el caso de Claudia, es doctora en Migraciones y Mediación Social, se ha especializado en el fenómeno de la resiliencia, cuenta con varias publicaciones y ha participado en varios proyectos de investigación relacionados con los temas de los cuidados, el consumo de drogas, el envejecimiento, entre otros. Isabela, por su parte, es doctora en antropología, ha publicado igualmente varios títulos, ha participado también en varios proyectos internacionales y entre sus principales líneas de investigación se encuentran el envejecimiento, la ciencia ciudadana y la metodología participativa. Hoy las tenemos aquí a ambas por un proyecto que las ha unido. Estamos hablando de Agorage y en este caso Claudia en el rol de investigadora principal e Isabela como una de las coordinadoras por la parte española. Y vamos a comenzar lógicamente por ahí, por la génesis, hablando un poco del inicio. Y quisiera que me hablaran al respecto, cómo surge la idea del proyecto, cuáles fueron las necesidades que detectaron, la motivación para presentarlo y desarrollarlo. Digamos que vimos una convocatoria de un proyecto más grande, que es un proyecto Horizon, que se llama COESO, Connect Research and Society, y estaban buscando 5 pilotos para hacer investigación y para que se desarrollara un proyecto basado en la ciencia ciudadana y que involucrara, por un lado, a una institución académica, una universidad, y por otro lado, a otra institución que no fuera universitaria. Estos proyectos también tenían que tener una base en humanidades o ciencias sociales. Entonces, tras esta convocatoria, pues decidimos ponernos en contacto con una institución, que es una institución italiana, con la cual ya, personalmente ya había colaborado en otro proyecto precedente y que son proveedores de servicios para personas mayores. Y esa institución se llama ISRA, che è l'acronimo in italiano Istituto per Servizi di Ricovero e Asistencia per Anziani, Instituto para los Servicios de Asistencia para Personas Mayores, y conjuntamente preparamos todas y todos la propuesta, digamos, que era para esa convocatoria bastante competitiva porque había 135 propuestas que se enviaron y solo escogieron 5. Y la idea de la propuesta en sí, digamos que es una idea que surgió también de la colaboración y de ellos sobre todo, porque el trabajo de campo se hizo allá en Italia, donde está ubicada esta institución, en Treviso, que es una ciudad que está en Véneto, cerca de Venecia, y sobre todo basada en las necesidades de las personas mayores. Ya comentabas que lo hicieron con una institución que presta estos servicios a personas mayores y me gustaría que nos presentaran un poco esa institución, esos 2 centros específicos en los que desarrollaron el proyecto. Sí, bien como decía Isabela, la institución de la parte italiana se llama ISRA y esta tiene diferentes residencias. Las que nosotros trabajamos específicamente son 2, como tú decías, que están ubicadas en Borgo Mazzini, que es como la localidad dentro de Treviso, ¿no? Y nosotros trabajamos con 2. Una, que es una residencia para mayores que se llama Casa Albergo, y por otro lado, lo que ellos llaman Borgo Mazzini Smart Cohousing. Ahora explicaré un poco la diferencia entre cada una de ellas, ¿no? La Casa Albergo es una residencia, lo que entendemos aquí como una residencia, que tiene ya una larga trayectoria ahí en Treviso, tiene más de 50 años, está dirigida a personas mayores, donde, tienen sus pequeñas habitaciones y la idea es que se les brinda todos los servicios a las personas que están allí. La base es que trabajan sobre todo, no solo, con personas mayores que sean bastante autosuficientes. De hecho, estamos hablando que son 125 personas que son autosuficientes y 42 que tienen algún grado de necesidad específica. Y esta residencia les brinda todas sus necesidades y les provee también la seguridad para vivir bien, digamos, ¿no? Además, pues les ofrecen actividades, talleres de música, clases de mindfulness, van buscando diferentes actividades para hacer con ellos. Como insisto, tienen un largo recorrido. Y por otro lado,
muchísimo más joven, es el cohousing, que se llama Borgo Mazzini, ¿no? Si bien empieza en el 2018, es decir, tiene, podemos decir, poquitos años de vivencia comparado con la otra, surge de un proceso de una consulta a la comunidad promovido también desde la misma institución, ¿no? Se empiezan a plantear cómo poder estar más cerca de la comunidad, cómo abrir la residencia. Y así en el 2018 empiezan, actualmente tienen 60 personas viviendo. Aquí hay que explicar que normalmente en España y en muchos lugares entendemos el cohousing como que es un lugar donde están todos viviendo juntos y tienen, ¿sí? Aquí tenemos que ver que son 6 edificios distintos, edificios rehabilitados en esta zona centro de Treviso, donde cada una de las personas tiene su apartamento individual. Cada uno es como su pequeña casa y por otro lado tienen espacios comunes. Pero es muy diferente a la residencia. Aquí somos personas totalmente independientes y estamos hablando de 60. O sea, tiene que ver también con que acaba de empezar, están buscando otros espacios también y buscando crecer, ¿no? Estas serían las 2 instituciones con las que nosotros trabajamos y quienes nos pidieron que hiciéramos esta investigación e intervención, ¿no? Me llamaba la atención cuando realizaba este proceso de acercamiento al proyecto la utilización del concepto de ciencia ciudadana y me gustaría que me explicaran un poco o nos explicaran de manera general qué se entiende por esta ciencia ciudadana y cómo encaja específicamente en el proyecto de ustedes. No hemos dicho exactamente cuál era el objetivo del proyecto, pero era exactamente un poco intentar dinamizar esta comunidad entre el cohousing y la residencia y idealmente también el barrio donde viven. Y esta era como una necesidad que venía desde los profesionales de esta institución, ¿no? Para contestar a tu pregunta, el concepto de ciencia ciudadana básicamente implica que la ciudadanía participe en proyectos de investigación desde el principio, es decir, desde la definición de los objetivos de los proyectos, que entonces tienen que ver con las necesidades normalmente de esta población, en el desarrollo y en el análisis de los mismos resultados. ¿Qué pasa? Que este es un concepto que ha estado muy vinculado sobre todo con las ciencias naturales. Entonces pensamos, por ejemplo, en proyectos que involucran a las escuelas, donde los niños, por ejemplo, y las niñas pueden ayudar a recoger datos sobre la polución del agua. Y entonces recogen muestras, les explican cómo analizar estas muestras y proporcionan datos, efectivamente. Lo que se está intentando hacer, y sobre todo COESO quería impulsar, era emplear esta metodología también en humanidades y en ciencias sociales. Claro, aquí hay un poco de debate porque desde la antropología y las ciencias sociales también nosotros siempre hemos trabajado involucrando a las personas y intentando que justamente la mirada de estas personas sea la que surge, ¿no? Y la que se ve. Es cierto que muchas veces no los hemos involucrado desde el principio hasta el final, simplemente, digamos, hemos entrevistado a estas personas, hemos hecho observación y hemos recogido, analizado nuestros datos, pero también es verdad, sobre todo que en Latinoamérica, que existe desde hace décadas ya, ¿no? La que se llama investigación acción participativa, que justamente habla de involucrar a la ciudadanía, de activismo, etcétera, ¿no? Entonces sería un poco un debate largo entrar aquí, pero lo que creo que es importante es que se está empezando a usar cada vez más este concepto aquí en Europa, y que eso implica que para poder hacer proyectos de ciencia ciudadana se necesitan a personas con una fuerte base en metodología cualitativa y que es aquí justamente que nosotros podemos entrar. Luego podemos debatir sobre el uso o no de este concepto y si sería mejor utilizar otro, pero creo que no es este el lugar, digamos, y que sí puede ser una buena oportunidad para nosotros. Entonces, en ese caso, pues involucramos a la ciudadanía desde el principio porque las necesidades surgieron de ellas, las involucramos durante el proceso
entonces realizamos distintas actividades con ellas, digo ellas porque eran todas mujeres, y finalmente pues nos ayudaron también en la parte del análisis y hay un retorno, digamos, de los resultados. Ya abordabas un poco lo relacionado con la metodología y me gustaría que en este momento pues se refirieran a las técnicas, a las diversas técnicas que utilizaron durante el desarrollo del proyecto y cuáles fueron las principales dificultades que encontraron al aplicarlas, al desarrollarlas. Bien, a ver, como explicaba Isabela, este fue un proyecto que se solicitó con la idea también de abrir, hacer más comunidad. Estamos hablando de una comunidad relativamente pequeña donde existen estas iniciativas de vivienda para personas mayores. Entonces, eso no habíamos dicho, es un proyecto que duró un año, bueno, un poco, era para un año. Entonces, en ese año teníamos que entrar a la comunidad, conocerla y promover o conjuntamente hacer alguna intervención en esa línea. Entonces, ¿qué nos planteamos desde la antropología? Sabíamos que era importante observar. Entonces, la primera técnica fue la observación. Por un lado, participativa, porque de hecho estaban personas de ISRA, de la institución, quienes fueron registrando la observación de manera continua, pero también una observación del barrio, y al mismo tiempo observamos cuando estábamos aplicando las otras técnicas. Primero quisimos acercarnos con un pequeño cuestionario para conocer el perfil de las personas que estaban viviendo tanto en un lugar como en el otro, ver cuáles eran sus apoyos, a ver dónde se relacionaban, qué lugares visitaban. Era un pequeño cuestionario para luego poder entrar desde un mejor conocimiento a hacer entrevistas más cualitativas. De hecho, hicimos 6 entrevistas cualitativas con residentes de ambos lugares, donde nos interesaba ver cuál era el sentido de pertenencia en el barrio, cómo se sentían, cuándo se sentían comunidad, y cuál era también toda esta dimensión más subjetiva que nos permiten las técnicas cualitativas, ¿no? Ver cómo este sentido de seguridad, de sentirse bien, si existía dentro de las diferentes comunidades, ¿no? Estos fueron cuestionarios y entrevistas a personas mayores. Estamos hablando, personas mayores con quien trabajamos tenían más de 75 años hasta 86. Como ya decía Isabela, mujeres, primero porque es lo que más personas que están viviendo allí, y algunos hombres que estaban, bueno, o no querían participar. Esto ya estoy entrando en las dificultades, era una de las cosas. Habían pocos, pero ya desde ISRA nos decían que generalmente no participaban de este tipo de actividades, así que fue con mujeres, que estuvo bien, no fue una dificultad eso en sí, ¿no? Luego hicimos también un pequeño cuestionario para los profesionales, para ver desde la percepción desde ellos como interventores, cómo perciben esta vida social de los residentes, porque todo en la línea está de conocer, de diagnosticar un poco la situación. Y para profundizar de manera más cualitativa, hicimos un pequeño grupo de discusión con estos profesionales, donde había una psicóloga, una enfermera, educadora, la coordinadora, para ver qué actividades y qué iniciativas se están proponiendo para la construcción de comunidad, que era el objetivo de ellos y nuestro, ¿no? Ver qué necesidades también ellos consideraban que tenían las personas y ellos como profesionales. Y luego, siempre en la línea de lo cualitativo, hicimos otro focus group, otro grupo de discusión con residentes. Aquí ya empezamos a tratar de ser un poco más creativas en la intervención, en la investigación e intervención, ¿no? Porque desde el mismo hecho de estar investigando estábamos de alguna manera interviniendo. Lo explico brevemente porque no me quiero alargar, pero creo que es importante hablar. Por un lado, la técnica, vimos hacer un mapa de relaciones. Pensábamos que era importante que las personas de manera individual graficaran, y cuando digo graficaran era que dibujaran, por un lado, 3 círculos concéntricos donde ellos van al centro y puedan identificar las relaciones más próximas, importantes, y las más lejanas, pero que también son importantes. Y luego esto se procedió a compartir de manera individual y luego con los participantes, ¿no? Aquí fue curioso ver cómo se ubicaba generalmente la familia al centro, pero bueno, no siempre, ¿no? Y después también hicimos un mapeo del barrio,
en un primer momento nosotros como, bueno, desde la antropología, bueno, vamos a ir a que las personas vayan, no vamos con ellas, teníamos muchas ideas y al final la realidad también nos marcaba, es decir, las personas, si bien muchas estaban bien, hacer un mapeo físico era difícil, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Propusimos dentro del taller, llevamos un mapa de Treviso, sobre todo lo más cercano donde ellos se mueven generalmente, y que ellos identificaran los lugares a donde van, o sea, o donde se sienten cómodos, los lugares de referencia, que podía ser la peluquería, podía ser la tienda, bueno, que los ubicaran gráficamente. Después se recogieron, bueno, se compartieron, perdón, se recogieron y después se hizo un mapa más grande, porque estábamos hablando que era un mapa pequeño, después se hizo uno más grande y al final del proyecto se hizo una impresión muy grande para ponerla en un espacio común, donde ellos pudieran ver esos lugares comunes. Al final la reflexión era ver dónde, ver que hay lugares que yo no conocía, que el otro se siente bien y que puedo a lo mejor ir también a estos lugares. Era empezar a tratar de hacer esta interrelación de estos lugares seguros y de estos lugares cómodos que están en su comunidad, que conocieran a su comunidad, que muchos de hecho pues lo conocían, no es que no, pero había algunas cosas que yo no conocía que estaba esta panadería, por ejemplo, ¿no? Y por último también hicimos otro taller que tenía que ver específicamente con esta sensación de seguridad. En inglés se habla social safeness. Nosotros hicimos una pequeña incursión en esto y creamos la técnica que en inglés es sharing bench, o sea, un banco para compartir, ¿no? Desde la idea de que en las comunidades, en los barrios, vemos los bancos donde las personas mayores se suelen sentar a hablar. Entonces, usando esta imagen, les motivamos a que compartieran entre todos los que estaban presentes, todas las que estaban presentes, con quién se sentarían en este banco, con quién les gustaría hablar, ¿no? Con quiénes se sentirían cómodas de estar sentadas. Y al mismo tiempo con quiénes no. O sea, si llegase alguien, ¿qué pasaría? ¿Por qué me levantaría de este banco, no? La idea era ver estos factores que contribuyen al bienestar, siempre desde lo subjetivo, desde lo cualitativo, ¿no? Esto lo reflexionaron y después les pedimos que pensaran dónde en el mapa que ya estaba hecho, ¿no? Dónde creían ellos que podía estar bien poner un banco para poder socializar. Claro, esto era el planteamiento, la gente, bueno, participó, pero a veces con respuestas que nosotros, bueno, no nos imaginé, yo me levantaría o sea, dijeron razones que nosotros no habíamos contemplado que podían tener en cuenta, o decir, bueno, quisieran un banco, pero un banco más cómodo. Claro, es porque estamos hablando de estos bancos típicos, ¿no? O sea, la propuesta era interesante, creemos que salieron reflexiones importantes que después nosotros retomamos a la hora de las propuestas que hacemos, ¿no? Sin embargo, tenemos que decir bueno, que era difícil, que fue difícil esta abstracción en algún momento, ¿no? El hecho también de que solo hubiesen las mujeres y los hombres no, también creemos que es otra dificultad, pero que es por la situación que era, ¿no? O que quien participó en una entrevista luego no pudo participar en el focus group, o al revés, porque por enfermedad o porque se sentía mal. Esa también podríamos decir que fue una de las dificultades, pero que en general como una primera experiencia, como un primer acercamiento metodológico también, no solo de parte nuestra, sino que de parte de la institución y de las mismas personas que pueden estar acostumbradas sí a interactuar con personas que les atienden, pero no personas que les quieren escuchar, porque esto creo que fue la diferencia también. Estábamos para escucharles. Creo que esto nos permitió, bueno, entrar un poquito y empezar un camino que, bueno, es de largo recorrido, ¿no? Claro. Una vez aplicadas estos métodos y técnicas, ¿cuáles fueron las principales necesidades que emergieron o que arrojaron los resultados, la triangulación de estas técnicas y métodos? Se tocaron muchísimos temas en un tiempo muy, muy cortito y la información fue muchísima. Queríamos entender por qué estas personas decidían mudarse a estos lugares, porque muchas veces la decisión venía de ellos, no de las familias, y de hecho había casos en los cuales ocultaban su proyecto a las familias, porque sentían como que las familias, los hijos, las hijas en particular, no querían, ¿no?
y ellas, y sobre todo, no querían en cambio pensar sobre ellos. O también había casos de personas que eh, estaban bien, pero tenían sobre todo mucho miedo a lo que pudiese ocurrir en caso de encontrarse mal y que no hubiese nadie que las pudiese socorrer, básicamente. Esta era una de las razones principales, que al final es una angustia vinculada con lo que puede pasar y no con lo que está pasando en realidad. Y también había elementos más concretos y materiales, en plan, había mujeres que una vez, al quedarse viudas, digamos, ya no sentían como este hogar como su hogar, ¿no? La casa como un hogar, o sentían que pues era demasiado grande, que no tenían tampoco ganas de ocuparse de gestionar la casa. Y vimos que, claro, había bastante diferencia entre el perfil de personas que se mudaron a la residencia y las del cohousing. También porque la residencia era el primer proyecto de ISTRA y en algunos casos, en realidad, había personas que ahora podrían estar perfectamente en el cohousing, pero antes no había esta posibilidad. Pero bueno, en general hay que decir que las personas del cohousing son generalmente más jóvenes, están mejor de salud y hay perfiles muy, muy variados, ¿no? Lo que sí se notaba era que en la residencia estas personas sentían la comunidad, porque sí, porque vivían cada día ahí y compartían actividades comunes de cada día. Comían juntas, jugaban las cartas, o simplemente pues el hecho de vivir en el mismo lugar y estás con tu vecina, que es la vecina de la puerta de al lado, digamos. En cambio, era más difícil sentir esta comunidad, percibir esta comunidad en el cohousing, precisamente porque es un cohousing que está localizado en distintos sitios, entonces no tiene un edificio, una estructura común, aunque lo que están intentando es justamente crear un espacio donde puedan ir todas las personas de los distintos cohouses, bueno, de las distintas casas. Están muy cerca entre ellas, pero hay que imaginarse como el barrio de una ciudad, del centro histórico de una ciudad, donde entre dos o tres calles pues hay dos o tres casitas, pero si no hay un espacio donde las personas se puedan reunir y estos apartamentos son muy pequeños, pues luego la comunidad no se acaba creando. Entonces, pues lo que decían es que necesitaban más espacios, por un lado de agregación. También era interesante ver cómo había un perfil distinto entre personas que se habían mudado al cohousing. Es decir, que algunas de estas personas se mudaron ahí pues, solo para ese, digamos, miedo de si pasa algo, pero realmente no estaban interesadas en relacionarse con otras personas ni en crear comunidad. Es decir, mantenían la vida que tenían antes en su casa, las relaciones previas y ya. Y entonces también era difícil involucrarlas en nuestras actividades porque realmente pasaba, que también está en todos sus derechos y es interesante ver eso. En cambio, había otras personas que justamente se quejaban de que había personas viviendo en el cohousing que no estaban interesadas en participar. Y entonces decían, entonces, ¿por qué? ¿Qué cohousing es este si no participan en actividades, no? Claro, esto era, digamos, lo que notaban los profesionales, que por un lado con el COVID se fueron creando como espontáneamente relaciones y vínculos entre cohousing y residencia, que antes no había, porque había como un prejuicio por parte de las personas del cohousing con la residencia, de que no querían mezclarse, digamos, y ser considerados como personas que ya vive en un contexto de este tipo. Bueno, hay un estigma muy fuerte en general con la residencia. Pero bueno, básicamente las necesidades son de creación de espacios y de participación. Entonces ahora lo que se ha creado es un espacio común que intentan que las personas del cohousing de la residencia se apropien de ello, de ese espacio. Digamos que esto es difícil porque también es una institución pública, entonces los espacios son públicos y no, bueno, no los puedes privatizar y hacer todo lo que quieras en estos espacios, pero claramente lo que vimos y que recomendamos a ellos es que si simplemente se pone el lugar, pero en este lugar lo gestiona totalmente la institución, entonces los residentes no se sentirán ese lugar como suyo y al final se acabaría haciendo lo mismo, ¿no? Como que hay una jerarquía donde desde arriba te
te imponen a hacer comunidad y al final tú no lo haces porque no sientes que hay. En cambio, cuando ocurren estas circunstancias que no nos esperamos, como la del COVID, pues sí que empezó a surgir de forma espontánea también una solidaridad entre estos dos lugares, ¿no? Entonces había la gente del cohousing que iba a hacer la compra para las personas de la residencia y se empezaron a crear lazos y redes. Y nada, después nosotros lo que hicimos es recopilar un poco todas las necesidades de estas personas. Algunas eran muy puntuales y concretas, en plan, quiero que me den jamón, y que a mí me gusta, nunca me dan jamón, o hace mucho frío en mi habitación, o hace mucho calor. Claro, cada uno había aprovechado nuestra presencia para quejas puntuales. Sí, demandas. Lo que sí probablemente faltaba, que antes había, era una persona que se encargaba de esto, de hacer un poco de community manager de todos estos centros, como que es fundamental. Y bueno, escribimos un pequeño report justamente para la institución para que supiesen un poco lo que nos habían contado y cómo intentar mejorar la institución. Antes de entrar de lleno en el principal producto que salió de este proyecto, me gustaría hacerle una pregunta porque ustedes sugieren a lo largo de todo el proyecto y de los diferentes textos que han publicado el tema de no infantilizar a las personas mayores. Y en ese sentido me gustaría preguntarles, ¿creen que existe una tendencia en la sociedad actual a infantilizar a las personas mayores? Bueno, sin duda que sí. Lo vimos aquí, lo experimentamos también, pero cabe decir, o sea, sí existe esta tendencia a tratarlos como que fueran niños porque pensamos que, bueno, que no oyen bien o que se les olvida, bueno, esto, pero que muchas veces, tanto en las instituciones como en el plano familiar, es una manera de cuidar que se considera desde el afecto. O sea, la base se piensa que es así. No es con un menosprecio pensado, ¿no? Pero que en la práctica sí que se puede decir que se infantiliza y que lo que está detrás es, o sea, cuando les tratamos así como con diminutivos o como hablándoles muy fuerte, porque si no, no van a escuchar, dando por sentado un montón de estereotipos asociados a la vejez que no siempre son así. Entonces, es lo que nosotros creemos, es lo que nosotros decimos, tenemos que tener cuidado de no caer en esto, porque efectivamente pueden haber casos que se necesite un tratamiento que yo no diría infantilizado, sino que un tratamiento adecuado a la situación presente de la persona. Pero esto no significa dejar detrás todas sus capacidades y toda esta historia y esta trayectoria que muchas veces no nos imaginamos, ni los que cuidamos, ni los profesionales, ni los que investigamos. O sea, en general no hay un desconocimiento grande o un temor también de acercarnos a conocer esto. Y entonces la manera, entre comillas, fácil es, bueno, yo lo quiero hacer bien, lo hago desde el cariño y entonces te trato como que fueras un bebé y te doy órdenes y te regaño. Es lo que pasa en las residencias y es lo que pasa en las casas de todos. Yo creo que nos están escuchando, tenemos todos situaciones donde caemos en esto. Entonces es importante, sí, reconocerlo, darnos cuenta y no olvidarnos que son personas que, a pesar que puedan tener algunos deterioros, siguen siendo personas con dignidad y que tienen que ser tratadas desde el respeto de acuerdo a sus circunstancias actuales. ¿No? Ahora sí, ahora vamos a hablar de ese principal producto que salió del desarrollo de este proyecto. Me gustaría que nos lo explicaran, que nos lo presentaran. Vamos a hablar un poco en términos de marketing. Si tuvieran que venderlo, ¿cómo nos venderían esa caja de herramientas surgida del proyecto? Bueno, este producto, digamos que los destinatarios pueden ser distintos, no lo hicimos principalmente para investigadores y investigadoras, sino más bien para proveedores de servicios, también para profesionales, para personas que se están encargando de la intervención social en distintos espacios, entonces también para políticos, etcétera, porque la idea es, bueno, proporcionar distintas técnicas, tanto de diagnóstico como de intervención, para idealmente permitir que la sociedad sea más cuidadora, ¿no? Y que tenga más en cuenta
a las personas mayores también y que ellas sean más participativas también en la sociedad. Entonces, lo que hicimos básicamente fue recoger en parte las técnicas que empleamos nosotras en Agorage, explicando cómo las empleamos y añadir también técnicas que no tuvimos el tiempo de emplear, pero que podrían ser adecuadas y pertinentes. Y también recopilamos buenas prácticas de otros proyectos, de otros países, sobre las cuales investigamos y buscamos. Y también otros toolkits, otras cajas de herramientas. Entonces, es un producto, digamos, que está publicado en 5 idiomas, en inglés, en castellano, en catalán, en italiano y en francés, y se puede descargar gratuitamente. Entonces, la idea es que justamente se pueda difundir, las personas y sobre todo las personas que se encargan de políticas públicas y participativas puedan encontrar herramientas para que la ciudadanía over 65, digamos, pueda ser más involucrada y más cuidada por la sociedad y también cuidar, en plan, como ¿no? Siempre ser esta idea de reciprocidad. Y estamos contentas porque se publicó en julio y ya hay más de 700 descargas. Entonces, la idea es justamente que se hable también de ciencia abierta y que se pueda difundir sin necesidad de pagar o de tener alguna suscripción. Entonces, no, yo creo que también, o sea, como estamos en marketing, ¿no? Para que nos están viendo y nos están viendo, yo creo que tenemos 700 descargas en diferentes idiomas, pero desde la docencia también yo pienso en los futuros profesionales que van a trabajar con personas mayores. Es una buena guía donde damos pequeñas pautas metodológicas por un lado y luego de experiencias, como decía Isabela. Yo pienso en estudiantes de enfermería, estudiantes de trabajo social, de educación social, de psicología, porque se ha planteado desde una manera de fácil acceso para entenderlo, pero con herramientas muy concretas y muy prácticas. De hecho, yo también soy trabajadora social y me muevo en ese campo, ¿no? Y me decía alguna de las compañeras trabajadoras sociales que lo vio y dice, bueno, es que esto es un aporte importante porque las trabajadoras sociales en general saben cómo hacer cierta intervención, pero las otras profesiones y también esta no tienen en cuenta todos estos elementos y que estén en un mismo documento, todo junto, además el documento no es muy extenso. Esto facilita, es decir, yo sé hacer esto, pero si aquí tengo una experiencia concreta, veo que en otro país también se hizo, puedo aprender de otros y es una herramienta que es lo que otros queríamos, práctica, ¿verdad? Creo que esa es una ventaja que invitaría a que la vieran, a las personas que están interesadas, incluso también a los cuidadores familiares, que no está dirigido exclusivamente para ellos, pero que hay elementos que creo que les pueden servir para cuidar mejor a las personas mayores con las que conviven, ¿no? Muchísimas gracias a Claudia, a Isabela, por permitirnos este tiempo, por hacernos un huequito en su agenda. Y vamos a tratar nosotros también de contribuir a que esas descargas aumenten. Vamos a dejar en la descripción de este producto el link para que puedan descargar la guía. Muchas gracias una vez más y a ustedes, como siempre, les decimos que se suscriban a nuestros canales, tanto en podcast como en YouTube, para que no se pierdan ninguna de las actualizaciones del quehacer de nuestros investigadoras. Hasta el próximo encuentro.